El naftaleno se utiliza para hacer bolitas de naftalina. Suponga que se prepara una solución disolviendo 0.515 gramos de naftaleno en 60.8 gramos de cloroformo. Calcule la disminución de la presión de vapor del cloroformo a 20 grados Celsius debido al naftaleno. La presión de vapor del cloroformo a esa temperatura 156 milímetros de mercurio. Se puede suponer que el naftaleno es no volátil en comparación con el cloroformo. Por lo tanto, nos piden determinar también cuál es la presión de vapor de la solución. Hay dos preguntas. Entonces, como este es un cálculo de presiones de vapor, se resuelve a dos etapas por factor de conversión. La primera etapa es calcular las cantidades de sustancia de soluto y solvente. Y la segunda etapa es las presiones de vapor, donde calcularemos la presión final o de la solución y también el cambio de presión. Comenzaremos pues con el cálculo de la cantidad de sustancia del soluto, que es el naftaleno. La masa del naftaleno es 0.515 gramos de naftaleno, que voy a codificar como naf. Entonces tendremos gramos de naftaleno que multiplica los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol llevará la unidad teórica y debemos calcular la masa molar del naftaleno utilizando esta fórmula molecular. Nuestro es cloroformo. Aquí está el naftaleno. Entonces, sacamos tabla periódica y calculadora. Carbono 12.01 se repite 10 veces, más hidrógeno 1.01 se repite 8 veces. El resultado a dos decimales de confianza 128.18. Las unidades de masa se van a cancelar y el resultado quedaría en moles de naftaleno. Antes de operar vamos a también proponer la masa del cloroformo. Entonces sería 60.8 gramos de cloroformo. Gramos de cloroformo que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y debemos calcular la masa molar del cloroformo, que sería carbono 12.01 se repite una vez, más hidrógeno 1.01 se repite una vez, más cloro 35.45 se repite tres veces. El resultado es de 119.37. Las unidades de masa de cloroformo se van a cancelar y el resultado quedaría en moles de cloroformo. También codificamos el cloroformo de forma tal que su identidad no sea tan molesta de operar. Operamos entonces ahora sí. 0.515 sobre 128.18. El resultado sería de 4.0178 por 10 elevado a la menos 3. Y para el cloroformo sería 60.8 sobre 119.37. El resultado es de 0.5093. Para que la suma sea más directa voy a sacrificar 10 elevado a la menos 3 por la posibilidad de mover el punto o coma decimal 3 posiciones hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y ofrecemos a las posiciones decimales que serían 4. Y redondeamos. Para conservar las cifras significativas, el redondeo debería tener al menos 3 más una cifra significativa. O sea que lo voy a colocar hasta el 8. Hecho esto, ahora vamos a proceder a calcular la presión de vapor final o de la disolución. Vamos a escribir la presión de vapor estándar o del solvente puro, que en este caso es el cloroformo, que es 156 milímetros de mercurio de cloroformo. Y luego vamos a multiplicar por la fracción molar sin unidades, es decir, la masa del solvente sobre la masa del soluto más la masa del solvente. La fracción molar debe operarse sin unidades o de lo contrario dimensionalmente el ejercicio no funciona. Y esa igualdad se sostiene porque es básicamente la interpretación por factor de conversión de la ley de Raoult. Así que lo único que quedaría es operar esta aritmética. Entonces sería 156 por 0.5093 sobre, abre paréntesis, 0.004018 más 0.5093. El resultado a tres cifras significativas es 155 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, para calcular el cambio de presiones de vapor, debemos ejecutar el teorema, pero con la interpretación del factor de conversión. Entonces sería la presión final o de la solución como un valor positivo menos el valor estándar o del solvente puro como un valor negativo. Resolvemos la diferencia
Bueno, eso no necesita calculadora, es -1. Por lo tanto, la diferencia es de -1 milímetro de mercurio. Entonces vamos a resolver ahora por teoremas de álgebra. Aunque ya hemos visto el teorema que lo resuelve de forma concreta, vamos a recordar su demostración. Partimos a partir de la ley de Raoult. Desplegamos la fracción molar como el cociente entre la cantidad de sustancia del solvente sobre la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Dividimos arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto. Giramos la fórmula para que al operar la aritmética sea más fácil. Y aquí es donde se sustituye cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar del soluto y del solvente, con lo cual obtenemos la expresión que resuelve este escenario. Para el análisis dimensional analítico, nos debemos dar cuenta directamente que el ratio de masas cancela sus unidades, el ratio de masas molares cancela sus unidades. Por lo tanto, las unidades que salen son iguales a las unidades que entran de la presión estándar. Por lo tanto, esto va a dar en milímetros de mercurio porque la presión estándar está dada en milímetros de mercurio. Una vez que conocemos el análisis dimensional analítico, repasando que ambas masas estén dadas en la misma unidad y las masas molares por definición siempre se calculan para gramos sobre mol, entonces lo único que queda es operar aritmética sin unidades. Entonces, el solvente en este caso es el cloroformo. Como solo tengo que escribirlo una vez, si escribo su nombre completo. La presión estándar 156. Divide, abre paréntesis, 1 más. La masa del soluto del naftaleno 0.515 multiplicado por la masa molar del solvente, la masa molar del cloroformo. La masa molar del cloroformo era 119.37. Divide, abre paréntesis. La masa del solvente, que es la masa del cloroformo. Del cloroformo nos habían dado 60.8. Y eso a su vez multiplicado por la masa molar del soluto, que es el naftaleno, que habíamos calculado como 128.18. Cierra 1 y cierra 2. El resultado ya sabemos que va a dar en milímetros de mercurio porque hicimos análisis dimensional analítico. Por lo tanto, lo único que queda es resolver la aritmética. Y operamos 156 sobre, abre paréntesis, 1 más 0.515 por 119.37. Divide, abre paréntesis, 60.8 por 128.18. El resultado a tres cifras significativas es 155 milímetros de mercurio. Y aplicamos ahora el teorema de la diferencia de presiones de vapor para la sustancia que sí genera vapor, que en este caso es el cloroformo, que será igual a la presión final 155 menos la presión estándar 156. La unidad factor común es milímetro de mercurio, que será la única unidad de salida. Y en la aritmética pues quedaría como -1. Por lo tanto, sin importar que resolvamos esto por factores de conversión o por teoremas de álgebra, los resultados siempre serán iguales. Una presión de la solución de 155 milímetros de mercurio del cloroformo y un cambio de presión de vapor del cloroformo de -1 milímetro de mercurio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Raoult, presiones parciales, propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.